Hoy día ampliamos el concepto de las propiedades físicas que están alrededor de la carga eléctrica. En concreto les voy a comentar lo que vamos a ver hoy día. En resumen, ustedes saben que alrededor de cualquier carga eléctrica, habíamos manifestado, alrededor de cualquier carga eléctrica existe un campo eléctrico. Si lo acercamos otra carga en las cercanías de ese campo eléctrico, en realidad aparece ya la interacción entre esas dos cargas y de ahí aparece la fuerza eléctrica. En resumen, eso hemos visto hasta ahora. Y además, no solo puede estar presente en una carga puntual, puede estar presente en cuerpos cargados, dijimos, ¿no? Se manifiesta lo mismo. Resulta que no solo alrededor de la carga eléctrica está el campo eléctrico, también existe potencial eléctrico, con características quizá más simples que el del campo eléctrico, ya vamos a ver. De eso se trata hoy día, ¿ya? En concreto, alrededor de cualquier carga eléctrica no solo había existido campo eléctrico, también existe potencial eléctrico. Vamos a ver sus propiedades y vamos a ver la forma, las ecuaciones que nos permiten calcular precisamente ese potencial eléctrico. Y a partir de este concepto de potencial eléctrico, suponiendo que ya tenemos dato de potencial eléctrico, podemos calcular campo eléctrico. Tercer método de cálculo de campo eléctrico. Más sencillo que los otros dos anteriores, ¿no? Es lo novedoso en esta parte. Vamos a ver entonces de qué se trata. En concreto es eso, ¿no? Así de simple es el asunto. Ya después son los argumentos, etcétera, las ecuaciones, las propiedades de este nuevo concepto potencial, diferencia de potencial, ¿no? Pero en concreto es eso. Ya, muy bien. Partimos de la definición, recuerdan ustedes, de trabajo realizado, bueno, en este caso sobre una carga, cuando la carga lo estamos moviendo en presencia de un campo eléctrico. Eh, Aclaramos en principio lo que se estableció para el caso de la fuerza eléctrica. Ustedes recuerdan que la fuerza eléctrica que experimenta una carga dentro de un campo eléctrico está dado por esta expresión, ¿no? A ver, vamos allá. Esta expresión, creo que tenemos, aquí está, pero mejor lo hacemos más visible y con mayor, exactamente. Ahí está. La fuerza que experimenta una carga dentro de un campo eléctrico está dada por esta expresión. Si quisiéramos mover la carga en contra del campo eléctrico, es decir, hay un movimiento natural, ¿no es cierto? Si colocamos la carga, decíamos en el anterior capítulo, esta experimenta una fuerza debido al campo eléctrico. Pero podría haber una fuerza externa que lo va a desplazar a la carga en sentido contrario a su movimiento natural dentro de ese campo eléctrico. Esa fuerza que se le aplique de forma externa tendrá que tener una dirección contraria, ¿no es cierto?, al movimiento natural que podría experimentar la carga. Esta fuerza entonces aplicada, denominamos acá, tendrá un signo negativo. Si quisiéramos saber, nosotros sabemos que por física 1, que fuerza es sinónimo de movimiento. Y al mover una carga dentro de un campo eléctrico, entonces estaremos realizando un determinado trabajo, ¿no es cierto? Y eso es precisamente, miren, aquí está la carga positiva, esta está generando su campo eléctrico natural, como vemos acá, para no complicar acá ahorita. Su campo eléctrico natural está generando, y queremos trasladar una carga eléctrica desde un punto A hasta un punto B, como se ve en el gráfico, ¿no? Por una trayectoria, esta, por ejemplo, podría ser una trayectoria. Nosotros sabemos, recuerdan ustedes, por física 1, que el trabajo, por definición, es el producto escalar de la fuerza, digamos, por un diferencial de longitud. Por lo tanto, el trabajo también será un diferencial. Eso desde el punto de vista mecánico, vimos, ¿no es cierto?
Pero ahora, el trabajo que se realiza al trasladar una carga de un punto a otro en función, dentro de un campo eléctrico, será la carga que experimente una fuerza de origen eléctrico. Al reemplazar esta fuerza de origen eléctrico, y suponiendo que lo estamos moviendo en contra del campo, vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá. El trabajo realizado al mover una carga está con signo negativo, ¿no? Entonces seguramente es en contra del campo eléctrico. Y aquí está precisamente eso. El trabajo realizado al mover la carga, una carga de prueba Q sub 0 en contra del campo es igual a esto, ¿no? Y es la misma fuerza por distancia, miren, trabajo igual menos carga por campo es fuerza, fuerza por distancia. Claro, esta vez de origen eléctrico. Claro, la fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico, ¿no? Entonces, de esta forma podemos calcular el trabajo. Pero este trabajo se lo está realizando en función en contra más bien del campo eléctrico, del movimiento natural que podría tener la carga, en contra del campo eléctrico, ¿no? Ahora, la fuerza eléctrica, no lo hemos mencionado, pero tiene carácter conservativo. Al tener carácter conservativo, recordarán en física 1, el trabajo para trasladar la carga desde A hasta B, por ejemplo, es independiente de la trayectoria. Podríamos traer por este otro lado, a ver, aquí está, podríamos traerlo por esta parte de abajo, digamos. El valor del trabajo al ser el mismo. O podríamos subir y podríamos ir en forma horizontal y bajar y llegar a B. El trabajo desarrollado va a ser el mismo, porque la fuerza es conservativa y el campo eléctrico es conservativo. Si partimos de un lugar y llegamos al mismo lugar, estarán imaginándose seguramente, el trabajo que se realiza es nulo, ¿no? Es cero. Eso cuando, lo mismo ocurría, ¿no? En el campo gravitatorio. Si partíamos de un lugar a una altura de 3 metros, digamos, y llegábamos a la misma altura de 3 metros después de dar una vuelta, el trabajo realizado era nulo. ¿Por qué? Porque era un campo conservativo. Esas mismas características tiene el campo eléctrico. Bien, ¿para qué calculamos el trabajo que se realiza al mover una carga de un punto a otro? Para entrar a esta definición ahora que para nosotros nos interesa, la denominada diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Diferencia de potencial. Ya estamos introduciendo el concepto de potencial eléctrico. ¿Cómo es una expresión tan larga? Bueno, se la abrevia generalmente como DDP. DDP. Y algunos autores, inclusive, bueno, está medido como ustedes ven en volt. Enseguida vamos a ver. La unidad de medida es volt, el apellido de un científico de apellido Alejandro Volt, el inventor de la primera pila, la denominada pila Volta, lo que llamamos ahora batería, ¿no? Semejante invento, que lo estamos usando ahora en todo, básicamente, ¿no? Celulares, laptops, todo es con batería en realidad. Y batería de litio de paso, ¿no? Estamos involucrados ya en eso. Algunos les decía, en vez de llamar diferencia de potencial, le llaman simplemente voltaje, tan largo diferencia de potencial. En el lenguaje científico, diferencia de potencial. En el lenguaje técnico, ya les da flojera decir todo eso y simplemente la unidad lo han ampliado, ¿no? El apellido de Alejandro Volt. Voltaje es lo mismo que diferencia de potencial, ¿ya? Y al expresar ya como ecuación, precisamente vemos acá, ¿no? La diferencia de potencial entre dos puntos A y B. Diferencia, es una resta o diferencia, ¿no? De tal modo que cuando son dos puntos, cuando las diferencias son dos puntos, decimos diferencia de potencial. Si es uno solo, será potencial eléctrico. Potencial eléctrico en A, potencial eléctrico en B. Ya vamos a ver. De momento, diferencia de potencial. ¿Cómo determinamos esa diferencia de potencial? Aquí está. Miren lo que hemos repasado hace unos instantes. El trabajo. El trabajo desarrollado para trasladar una carga de un punto a otro se denomina diferencia de potencial eléctrico. Claro, entre los puntos A y B puede ser que han trasladado la carga, ¿no? Eso se llama diferencia de potencial eléctrico. Expresado también como esta diferencia. Potencial en A menos potencial en B. Sus unidades de medida. Trabajo, nosotros sabemos, está en Joule, la carga en Coulomb.
Esa relación de Joule sobre Coulomb es la unidad de medida de la diferencia de potencial, el volt, ¿no? Volt, de ahí el nombre voltaje también. Y claro, la abreviación del apellido con una letra de dentilabial mayúscula, claro, por respeto, ¿no? Su apellido es, ¿verdad? Entonces, esta expresión nos permite determinar precisamente la diferencia de potencial. Si reemplazamos el trabajo por la expresión de campo eléctrico, recuerdan en la anterior diapositiva, miren, en la anterior diapositiva teníamos esto. Esto. El trabajo es la integral, bueno, menos la integral de eh, la carga por el campo, que es la fuerza, multiplicada claramente por el diferencial de longitud. Si reemplazamos eso en esta última ecuación que acabamos de ver, acá en el trabajo, lo dividimos entre la carga va a desaparecer y tenemos esta expresión para el cálculo de la diferencia de potencial. Aquí aparece nuestra primera expresión para el cálculo de la diferencia de potencial, ¿no? Diferencia de potencial entre dos puntos A y B en función del campo eléctrico. Forma integral y acá la forma diferencial. La forma diferencial de precisamente la diferencia de potencial, ¿no? De acá van a ser más adelante, van a ver un tercer método de cálculo de campo eléctrico. Y podemos hacer algunas otras consideraciones, ¿no? Que la diferencia de potencial es independiente de la trayectoria, otra vez, ¿no? Solo depende del punto final e inicial, nada más. Y algunas otras características, como si el resultado es positivo, entonces se dice que el punto A está a un potencial más alto. Claro, de esta diferencia, ¿no es cierto? Si esta diferencia nos da un valor positivo, entonces el valor del potencial en A es mayor que el potencial en B. Si fuese negativo, entonces será que el potencial en A es menor que en B. Bueno, es una simple relación algebraica, ¿no? De ahí vienen las propiedades. Esta fórmula entonces nos permite calcular la diferencia de potencial. Nuevo concepto entonces para nosotros, diferencia de potencial eléctrico. Siempre hay que relacionarlo con lo que vemos a diario, ¿no es cierto? Y aquí está precisamente. Ustedes dirán, ¿dónde está esa famosa diferencia de potencial? ¿Dónde lo podemos encontrar? Todo lo que ustedes están viendo acá, bueno, en la primera parte son baterías, ¿no? Las baterías, ahora para nosotros son baterías. Todavía las baterías líquidas, por ejemplo esta, ¿no? Todavía se usan en automóviles. Aunque ahora hay las de gel también, ¿no? Pero estas son líquidas, tienen un electrolito, ácido sulfúrico, etc. Miren, digamos el polo positivo que está con color rojo puede ser el punto A. Acá está el otro polo, el negativo, puede ser un punto B. En la batería tenemos una diferencia de potencial. ¿De cuánto? Es una batería de automóvil. ¿De cuánto pueden decir? ¿Cuánto es esa diferencia de potencial? O si ustedes quieren, voltaje. También, ¿no? Más conocido tal vez como voltaje. A ver, ¿quién puede decirnos cuánto es más o menos de una batería, su diferencia de potencial o su voltaje, como estamos diciendo? Algunos deben tener automóviles o han visto, etcétera, ¿no? O manejan automóvil. ¿Cuánto es la diferencia de potencial? Ya estamos ubicando. La diferencia de potencial había estado en los extremos de esa batería. ¿Cuál es el fenómeno físico? Miren, así de simple es. Esta batería tiene gran cantidad de carga. Internamente, si está cargada la batería, como decimos, tiene gran cantidad de carga. En cuanto conectamos al automóvil, esa carga sale, recorre el automóvil y de salir, al moverse dentro de los circuitos eléctricos del automóvil, desarrolla un trabajo. Lo mismo, ¿no? Esta batería que tiene, bueno, es antigua esta batería, ahora ya ni se puede sacar de los celulares, ¿no? Esta batería Samsung dice, de la derecha, extremo superior derecha, bueno, más bien, está bien, superior derecha. Si está cargada la batería, cuando lo conectamos al celular, encendemos el celular
y hacemos una llamada, inmediatamente sale la carga eléctrica de la batería, circula por el celular y desarrolla un trabajo. ¿En qué se traduce ese trabajo? Hacer una llamada, recibir una llamada, reproducir un video, etcétera. ¿No es cierto? Quizá podemos decir que son como los Boy Scouts. Si la batería está cargada, siempre listos. La carga lista para salir y desarrollar algún trabajo. ¿No es cierto? Cuando ya no tiene carga, bueno, precisamente ya no hay carga, ¿no? Ya, alguien tal vez ya sabe la diferencia de potencial acá es normalmente es de 12 o 24 volts, dependiendo del tamaño. Eso, ya nos han respondido por el chat. 12 volts, Víctor dice 12 volts. Sí, dependiendo del tamaño, entre 12 y 24 volts. Miren, ahí está, pero 12, no nos olvidemos las unidades, 12 volts. Había sido diferencia de potencial entre dos puntos. En algún caso, 24 volts. ¿Ya? De esta pila, famosa pila, yo creo que ya está pasando a la historia. La cabecita, el extremo positivo, el lado inferior, el extremo negativo. Dos, otra vez, puede ser este A, puede ser este B, A, puede ser B. Diferencia de potencial. ¿Cuánto es de una batería? O de una pilita como es esta. 1.5, ingeniero. Eso es Jonathan, 1.5. Ahora sí ya están despertando, me alegra mucho. Jonathan. 1.5 volts, ¿no es cierto? Tal vez dirá alguien en corriente continua, porque tiene polaridad definida, ¿no? Ahí está la diferencia de potencial. Y estamos claramente entendiendo de que la diferencia de potencial es básicamente la disponibilidad de carga que podemos utilizarla para realizar un determinado trabajo. Y eso es lo que hemos calculado. Esta otra batería también de automóvil, pero ya es de litio, ¿no es cierto? Ya es de litio. Nosotros que somos Víctor igual dijo 1.5 volt, muy bien, claro. Y con B mayúscula, ya lo hizo, es el apellido del científico, ¿no? Bueno, es un poco parte de la caligrafía de física también, ¿no? Hay que presentarla así. Gracias, Víctor. Decíamos que Bolivia es uno de los países que eh, tiene la reserva más grande del mundo en cuanto a litio, ¿no es cierto? Y va a suscitar seguramente peleas, ¿no? Ya ha habido problemas políticos hace un tiempo, en realidad por el problema del litio, ¿no es cierto? Quieren apropiarse del litio, como siempre. Esa vez del salitre también, bueno, hay intereses extranjeros que se disputan, ni siquiera entre bolivianos, ¿no? Entre extranjeros se disputan la posibilidad de explotar el litio, ¿no es cierto? Entonces, va a ocurrir más seguramente de esto, ¿no? De hecho, de multimillonario Elon Musk, que es competidor de los bolivianos, ¿no? Porque él fabrica vehículos eléctricos, nosotros también. En Cochabamba fabrican, ¿no? Los vehículos pequeñitos han debido ver circular. Y Elon Musk también, entonces, y ahí se utilizan estas baterías con celdas de litio, son coches eléctricos, ¿no es cierto? Y bueno, nuestro primer competidor es Elon Musk, ¿no? Multimillonario. Y seguramente que en algún momento va a intentar otra vez, porque ya lo hizo una vez de apropiarse, ¿no? De todas las reservas de litio. Imagínense, el oro, famoso oro blanco, seguramente que va a haber problemas más adelante, ¿no? Países extranjeros van a intentar apropiarse de nuestro litio. Bueno, ya depende de nuestros gobernantes y de nosotros mismos, ¿no? Lo que ocurrirá más adelante. Volviendo a lo nuestro, esto que ustedes han visto también, seguramente, bueno, en su casa, ¿no? Tenemos una casa, en el cuarto tenemos hasta dos o tres. Otra vez, dos referencias, A y B, podemos, o tenemos de hecho, una diferencia de potencial acá, entre A y B. Esta es una toma corriente. ¿Cuánto es la diferencia de potencial entre estos dos extremos? Otra vez el fenómeno físico, ¿no? Si ustedes enchufan la computadora, inmediatamente la carga eléctrica circula por la computadora y realiza lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, reproducir a través de la virtualidad en nuestras lecciones, ¿no? Estamos repasando. Es la carga que está haciendo este trabajo en estos instantes, ¿no? La diferencia de potencial en una toma corriente, ¿cuánto es? En Oruro, 220, Inge. exactamente, Solano. ¿Y en qué tipo de corriente?
Rolando. 220 volts, ¿no es cierto? Siempre la unidad. ¿Será continua o alterna en este caso lo que tenemos en la toma corriente, Rolando? Continua ahí. Continúa. Seguro, continua. ¿Interesa la polaridad cuando enchufamos la computadora o el televisor o la radio? Tendremos que cuidar la Alterna. polaridad. ¿Qué? Ah, Alterna. claro, alterna, pues no ve. En realidad, la polaridad no interesa en este caso de la corriente alterna. Como dice Rolando, 220 volt, pero no es como una batería o una pila. Nosotros enchufamos de cualquier lado, no nos interesa, ¿no es cierto? Es corriente alterna. No interesa la polaridad, decimos. En realidad, ¿saben qué es lo que pasa? La frecuencia de cambio de polaridad de la corriente alterna han debido escuchar, es de 50 Hz. 50 Hz. ¿Qué significa esto? Que 50 veces en un segundo cambia la polaridad. Un instante es positivo, otro instante negativo, otro positivo. 50 veces en un segundo. Imperceptible, ¿no es cierto? 50 veces en un solo segundo. De tal forma que enchufemos de un lado o de otro, es indiferente la polaridad por esta variación, ¿no? De todos modos, miren, para nosotros el concepto de diferencia de potencial. A veces decimos, ¿no? Cuando llegamos a una habitación, algo, y fíjate si hay luz, decimos, ¿no? Bueno, encendemos las luminarias. Ah, sí, hay luz, dice. Lo que estaba preguntando en realidad, si está energizada, ¿no? Si está ingresando energía eléctrica, ¿no? O fíjate si hay corriente, dicen, ¿no? Sí, hay corriente, dicen cuando encienden la luz. Lo que en realidad existe en las toma corrientes es diferencia de potencial. Claro, no van a decir, fíjate si hay diferencia de potenciales, ¿no? Claro, nosotros que ya sabemos, podemos hacerlo. Pero algunos dicen, fíjate si hay voltaje, dicen nada más, ¿no? Ojo que voltaje, corriente, en la misma luz son fenómenos físicos diferentes, ¿no? De todos modos, siempre nos referimos a eso, ¿verdad? Ahí está presente. Ah, nos dijo Efraín también alterna. Claro que sí. Entonces, ahí está presente, ¿no? Y hay de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, estas pildoritas que tenemos, parecen pildoritas metálicas, ¿no? Son las baterías igual de litio, hay de diferente voltaje, 3 volts, 1.5, dependiendo del tamaño. Está la batería de una laptop, por ejemplo, ya son de litio todas estas, ¿no? En realidad todo equipo electrónico moderno ya tiene batería de litio, ya no es líquida como la que tenemos todavía en el automóvil, ¿no? Baterías de litio, estas mismas, etcétera, ¿no? Por eso que va a ser el futuro del mundo, ¿no es cierto? El almacenamiento de estas, de energía, en este caso de carga eléctrica, en este tipo de dispositivos. Ahí está la diferencia de potencia, ¿ya? Y ahora, aprovechamos este concepto. Si nos refiriésemos a un solo punto, por ejemplo podríamos hablar ya no de diferencia de potencial, simplemente potencial en el punto A, podríamos decir, potencial. Podríamos decir, por ejemplo, que el potencial en el punto A es 220 volts. Si el potencial en el punto A es 220 volts, el potencial en el punto B seguramente será 0 volts. Si hablamos de los dos, diferencia de potencial entre A y B, claro, 220 menos 0, 220 también me dan, ¿cierto? Pero estamos hablando ya en función de un solo punto, potencial eléctrico. Si hablamos de dos, es diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ingresamos ahora, y ya sabemos qué es la diferencia de potencial, podríamos ingresar ahora a la definición estricta de potencial eléctrico. Desde luego se puede representar gráficamente también, ¿no? La curva en la gráfica campo versus distancia es precisamente la diferencia de potencial, ¿no? Se puede de manera gráfica definir también la diferencia de potencial. Ahí está, ¿no? La curva campo versus distancia, campo eléctrico versus distancia. Les decíamos que ingresamos al concepto de potencial eléctrico, referido en un solo punto. Y lo que les decía inicialmente, alrededor de la carga, fíjense, acá está la carga positiva, ¿no? La carga positiva. Podemos hacerlo visible, dice que hay campo eléctrico. Campo eléctrico, ahí está, ¿no? Nos vamos a sobrepasar, aunque ya. Campo eléctrico, saliendo radialmente de la carga positiva. Pero
junto con ese campo eléctrico y alrededor también de la carga, existe el potencial eléctrico. No había estado solo el campo eléctrico. ¿No? Ese es el nuevo concepto que habíamos dicho. Y resulta que, en realidad, estas líneas que ustedes están viendo son circulares y concéntricas. Si la carga positiva está solita, son una especie de burbujas, esferitas, superficies esféricas, equipotenciales. Eso es lo que son en realidad. Claro, si esa superficie equipotencial, por ejemplo, esta esferita de color rojo, le atravesamos por un plano, que puede ser nuestra pantalla, de la intersección de esos dos que tenemos, aquí está, ¿no? La línea equipotencial, que es un círculo, y eso es lo que estamos viendo acá. La línea equipotencial significa que esa línea tiene el mismo valor de potencial en cualquier punto. Esa es la línea equipotencial. Si la carga positiva está aislada, son circunferencias concéntricas, que en realidad son esferas concéntricas. Esferas concéntricas. Su valor, lógicamente, en el valor dentro, bueno, alrededor de la carga eléctrica, tiene un valor más alto si está en su cercanía. Por ejemplo, miren, acá está. Esta línea que está básicamente acá. Dice, tiene un potencial de 70 volts. Si la carga es positiva, el potencial es positivo. 70 volts. Resulta que el potencial había sido escalar además, ¿no? Una línea más lejana, miren esta de 50. Una esferita que en todos los puntos de esa superficie esférica tiene el mismo potencial y es de 50. Una que está más lejana, 30. Aquí está, 30. No, igual que el campo eléctrico, no se lo puede ver a simple vista. Se lo puede hacer visible indirectamente. Normalmente en laboratorio se carga positivamente dos electrodos, uno positivo, el otro negativo, y se lo humedece de tal modo que luego con un voltímetro, que es el que mide el voltaje precisamente o diferencia de potencial, o potencial simplemente, con un voltímetro podemos medir estos valores. Y a medida que vamos midiendo estos valores, vamos dibujando estas circunferencias concéntricas, ¿no? En realidad son superficies esféricas concéntricas, son como burbujas que existen alrededor. ¿Cuántas de estas existen? Miles de millones, cada centímetro, cada milímetro, cada décima de milímetro existe. Aquí algunas simplemente se están graficando, ¿no? Eso en el ámbito experimental se puede determinar estas líneas equipotenciales, así como el campo eléctrico también se lo puede visualizar indirectamente ambas, ¿no? Ambas. Ahora, ¿cómo se calcula? Podemos verificar esta medición a través de cálculo, y aquí está precisamente. Estamos empezando con la expresión más sencilla siempre. El potencial en un punto A, potencial, en un punto generado por una carga puntual a una distancia r. En otras palabras, la carga tenemos presente ahí. A una distancia radial r ha de existir un determinado valor de potencial, ¿no? Esta constante K, ustedes saben, es el medio en el que se encuentra la carga, nada más. Para este caso es el vacío, ¿no? El espacio libre o vacío. Con esta ecuación podemos determinar entonces el potencial eléctrico en cualquier punto alrededor de una carga Q, el potencial que genera la carga Q. Como ven, cada término de esta expresión es escalar, por lo tanto el potencial también es escalar. Es más fácil calcular el potencial eléctrico, ¿no es cierto? Más fácil calcular el potencial eléctrico, porque son cantidades escalares, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha deducido esta fórmula? Bueno, precisamente de la expresión de trabajo, aquí está. Aquí está. Reemplazamos acá el valor
del trabajo en función del campo, sabemos nosotros que el campo, sabemos calcular el campo eléctrico, ¿no es cierto?, de una carga puntual. Reemplazamos ese valor del campo eléctrico en la carga puntual y vamos a tener un valor para la diferencia de potencial, ¿ya? Teniendo el valor de campo eléctrico que genera una carga puntual, vamos a tener una diferencia de potencial. Si la referencia del punto B lo llevamos al infinito, lejos de la carga, en el infinito no se ha de sentir el potencial de esa carga, ¿no es cierto? Prácticamente cero. De esa manera obtenemos el potencial en un punto, llevándolo la referencia B al infinito. En vez de diferencia de potencial, entonces, vamos a tener simplemente potencial eléctrico. De esa forma hemos calculado. Así de simple es, ¿no? Igual, podemos reemplazar el valor del campo eléctrico, les decía, que genera una carga, ya sabemos cómo calcular eso, una carga puntual, y ya en la diferencia de potencial, el valor obtenido, hacemos que el punto B se vaya al infinito. Se hace cero. Por lo tanto, tendremos el potencial en un solo punto. En esta expresión, entonces, en realidad, calculamos la expresión que ya tenemos, es descrita en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación. Ya, y podemos empezar a ver ya, ¿no?, las diferencias. ¿Qué pasa si le coloco no solo una carga positiva, le coloco una negativa más? Ahí está, juntas. Y ya podemos, bueno, y esto en el laboratorio se puede demostrar también. Y a través de cálculos lo mismo, ¿no? Ahora estamos colocando, es un dipolo eléctrico. Positivo, la carga positiva está ahí a la derecha y la negativa a la izquierda. Cada uno, nosotros sabemos que, por lo que hemos aprendido en el capítulo 1, el campo eléctrico sale de la carga positiva e ingresa en la carga negativa, ¿no? Acabamos de ver eso. Resulta que no habían estado solos, ¿no es cierto?, las líneas de campo eléctrico, habían habido también potenciales eléctricos. Lo que vemos en el plano son las líneas, y aquí están las líneas. Miren estas líneas concéntricas, que en realidad son burbujas, decíamos, con sus respectivos valores. Por ejemplo, esta, la más lejana, tiene un valor de 30 volts. Esta, la carga es positiva. De la negativa, aquí está la diferencia. Una gemelita a esa, bueno, las cargas son las mismas, ¿no? Una gemela a esa curva vendría a ser esta. ¿Qué valor tiene? Menos 30 volts. Es decir, una carga positiva genera superficies equipotenciales positivas. Una carga negativa genera superficies y potenciales negativos. Pero fíjense, no se unen. Aquí las líneas de campo eléctrico se están uniendo entre positivo y negativo, pero las de potenciales no se unen. De hecho, hay un valor en el centro, 0 volts, ¿no? Esta corresponde. Esta línea corresponde a 0 volts. No se unen las líneas. ¿Qué pasa si colocamos dos cargas positivas? Ya estamos especulando un poco más sobre si colocamos dos cargas positivas. Aquí está. La carga positiva, ¿no? ¿Qué pasa con las líneas de campo eléctrico? Nosotros sabemos que las cargas positivas se repelen y se manifiestan a través de sus líneas de campo eléctrico. Miren, estas líneas de campo eléctrico no se están uniendo. A diferencia del dipolo, las líneas de campo eléctrico no se están uniendo, se repelen, en otras palabras, ¿no? ¿Qué pasa con las líneas equipotenciales? A diferencia del dipolo, las líneas equipotenciales se están uniendo. Miren, aquí hay una unión. Y en algunas, claro, las más cercanas están sus burbujas ahí, ¿no? Ya a medida que se va alejando, estas líneas están, ¿verdad? Se están. Y así podemos seguir especulando con las líneas. Y como estos son ya datos experimentales que pueden conocerse,
Se han realizado innumerables simulaciones en computadora. Algunas vamos a ver, grabación. Esta es una página gratuita que ustedes la pueden ver en internet. De hecho, estamos ahorita en vivo en internet. Esa es la ventaja de la virtualidad, ¿no? En las aulas no podemos hacer esto. No tenemos internet allá abajo, no podríamos tal vez, ¿no? Y el internet que tenemos es muy pobre, ¿no es cierto?, para ver todas estas cosas. Ahora estamos en vivo, en internet, y esta es una simulación realizada, como les decía, por Ángel Franco, del País Vasco. Miren lo que pasa aquí. Esta es una carga positiva. A ver, vamos a activar nuestro, eso es, el rojo me parece lo más recomendable. La carga positiva está acá, ¿no? Y de la carga positiva, las líneas de campo eléctrico son estas, las de color blanco, ¿no? Las líneas de campo eléctrico. Algunas se van hasta el infinito, otras salen del positivo y llegan al negativo, lo que acabamos de repasar, ¿no? Las líneas de fuerza de campo eléctrico. Y resulta que no habían estado solas, habían estado también las líneas equipotenciales, lo vamos a hacer con azules. Aquí están las líneas equipotenciales. Estas, ¿no? Circunferencias concéntricas, les decía. Estas son. Y como es un dipolo, porque acá está una carga negativa, aquí abajo nos está indicando eso, miren, la carga Q1 dice es positiva, la carga Q2 que está a la derecha es negativa, dice, es un dipolo entonces, -1 y acá 1. Las equipotenciales no se unen, ¿no? Aquí hay en el centro un valor neutro, siguen circunferencias, pero sí las líneas de campo eléctrico se unen, ¿no? La ventaja de estos, se llaman Fislets o applets también. La ventaja de estos es que podemos modificar, como estamos en línea, se puede modificar. Yo puedo decir, a ver, si coloco esta positiva, esta negativa, ¿qué pasaría si son positivas, las dos? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de -1, le voy a colocar 1. Y le digo nuevo. Con un clic ya puedo saber qué tipo de líneas son. Miren, ahí está. Ahora las dos son positivas. Las líneas de campo eléctrico no se están uniendo. Las líneas equipotenciales sí. O superficie equipotenciales sí se están uniendo, ¿no? Podría decir, a ver, esto es, tiene un valor 1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la izquierda tiene un valor de 3 veces más carga que la otra? Esto es lo que hace la simulación en computadora, ¿no? Veremos qué pasa con las líneas de campo eléctrico y equipotenciales. A ver, con 3. ¿No? Miren, es lo que pasa. Prácticamente las líneas la están aplastando a la que tiene solo una carga, ¿no? Un valor de carga de unidad. El otro tiene 3. Las están aplastando básicamente. Miren, acá está la línea aquí está, la línea de fuerza de campo eléctrico. La que tiene valor de 1 prácticamente es aplastar. Claro, no se unen las líneas de fuerza de campo eléctrico, ¿no? Las está sometiendo básicamente, ¿no? Las líneas equipotenciales, en este caso las cargas son iguales, se están uniendo, pero estas tienen un valor más alto. Las que tiene a mayor carga, mayor valor de potencial, ¿no? Las circunferencias son más pequeñitas acá, ya que, bueno, su valor es más grande, ¿no? Y están uniendo. Y así podemos ver más, por ejemplo, ¿no? Podríamos exagerar, a ver, podríamos decir que tenga un valor de, quién sabe, 10, ¿no? Mire, totalmente, ¿no? Sigue cumpliendo las propiedades. Líneas de campo eléctrico, si son las cargas iguales, no se unen. No se unen, ¿no? Mm, Podríamos experimentar con carga negativa, a ver qué pasa aquí. Y así, ¿no es cierto? La computadora nos lo puede hacer. Si es 10 veces acá y a este lado es 1, pero negativo. Miren, la computadora lo hace así instantáneamente, ¿no? Desde luego utiliza métodos numéricos para resolver esto. Tienen una materia de métodos numéricos, ¿no? Con eso se puede hacer esto. Las líneas de campo ahora se están uniendo, las cargas son contrarias, ¿no? Las equipotenciales no se unen, las de potencial no se unen, ¿no? Pero la que tiene 10 veces valor más es prácticamente la somete a las otras, ¿no?
mayor cantidad de, etcétera, ¿no es cierto? Otra referencia de esta simulación también es en el FET. A ver, vamos a intentar entrar en el FET. Mm, Y donde podemos hacer inclusive igual variaciones, etcétera, ¿no? Esa es la ventaja de tener precisamente este acceso a las... a ver, vamos a ver si podemos ingresar. Cortaremos la... Ya les decía que este es un sitio de la Universidad de Colorado de Estados Unidos, donde tenemos simulaciones de diferentes tópicos de la física en general, las cuatro físicas, desde la mecánica hasta la cuántica inclusive, ¿no? Nosotros estaríamos más o menos acá, a ver, vamos a ver, vamos a ingresar a las simulaciones de física, estaríamos acá, física, esto es física, lo que está relacionado con los, miren, hay desde óptica, circuitos, colisiones, lo que han visto, ¿no? Física 1, energía, física 2, propiedades de los gases, cambios de energía, etcétera, ¿no? Aquí está, la parte que nos corresponde. Hay de todos los sectores también, ¿no? Aquí está la de cargas y campos. A ver, vamos a ingresar a esto. Y ahí está la simulación. Este sitio, como les digo, es FET. Les voy a, una práctica les voy a dar sobre esto para que puedan ingresar. El ingreso es libre y gratuito, ¿no? Puedo, por ejemplo, decir que me muestre la grilla, los valores, el voltaje, etcétera, todo eso, ¿no? Puedo pedirle eso. Y voy a colocar, miren, una carga, un clic acá y le digo carga positiva. Miren, otra forma del campo eléctrico. Le puedo quitar el voltaje de momento. Le puedo colocar una positiva o una negativa. A ver, una negativa le vamos a colocar. Estas son las de blanco, de color blanco son las líneas de campo eléctrico. Podría estar saliendo del positivo. Bueno, de hecho, sale del positivo y llega al negativo. Eso espero que hagan, ¿no es cierto? Ahí está, miren. Sale del positivo y llega al negativo. Ahora es un dipolo. No solo hay este campo eléctrico, puede haber, bueno, de hecho hay potencial eléctrico, ¿no? Podemos colocar, ahora sí, el voltaje, como dice acá, o los potenciales eléctricos. Y podemos medirlos inclusive, ¿no? Podemos medirlos, por ejemplo, de este campo eléctrico. Miren, los valores al ángulo y además el campo eléctrico, el valor del campo eléctrico. Cuando estamos cerca, gran valor de campo eléctrico. Si estamos lejos, miren, el campo eléctrico está reduciéndose. En el tamaño podemos ver, ¿no? Se está reduciendo. Y lo que decíamos, a la carga negativa está ingresando el campo eléctrico, ¿no? Ingresa al campo eléctrico y ahí están los valores también, ¿no? Con una simulación quizá un poco más completa esta la de FET. No solo eso, podemos ver también valores de voltaje. Tenemos acá, podemos ver valores de voltaje. Por ejemplo, quisiera en este sectorcito, ¿cuánto es el voltaje? ¿No? Con este lápiz, fíjense, me ha graficado ya el voltaje. Yo sé que aquí los equipotenciales o las superficies equipotenciales no se van a unir, ¿no? ¿No? Me está apareciendo, no se están uniendo, ¿verdad? Miren. Esto ya es de la carga negativa, el potencial está con signo negativo, ¿no? Estos valores que lo tiene la computadora lo puedo verificar manualmente con mis cálculos, ¿no? Ahí están valores equipotenciales. Con un clic ahí puedo ver. Miren, ya lo puedo construir, ¿no? Tiene sus valores, etcétera. Puedo medir con esto, con este flexómetro pequeñito, puedo medir la distancia, por ejemplo, desde la carga positiva hacia adelante, puedo medir, ¿no? ¿De qué distancia hay hasta este otro vector? ¿No? Puedo saber que 153 me está diciendo, ¿verdad? Me está mostrando. ¿No? Como una regla, como introducir una regla aquí dentro del programa, ¿no? Otro interesante programa de simulación. Les voy a pedir en una práctica para que exploren esto.
¿ya? Como es libre, entonces podemos hacerlo, ¿no? Ya han visto que es una página elaborada en en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, ¿no? Y podemos hacer la nuestra también, ¿no? Conociendo métodos numéricos, los de sistemas, informática, seguramente les interesaría también elaborar esto, ¿no? Muy bien.